Bienvenidos al Centro Asturiano. Claro, lo hemos dicho tantas veces que lo saben mejor que nosotros. Esta casa es una casa abierta y una casa amante de la cultura, como queda constancia en el cada acto que asistimos. Vemos que aquí no venimos a pasar el tiempo, sino a impartir cultura a través de las personas que saben hacerlo, como es el caso de Adolfo Pérez Agustí, que hoy nos va a hablar de un tema desdoblado en dos facetas. Eso es la menopausia, que eso es de los hombres, ¿no? Y la menopausia es de las mujeres. ¿Es así? ¿O es al revés? Bueno, echamos a suerte, a ver dónde cae la moneda. Bueno, cada uno que coja la parte que le interesa, que es lo interesante. Y como yo no quiero entorpecer el acto, no quiero estropearlo, porque quiero dejar que las cosas fluyan por su cauce normal, pues el caballero que está a mi izquierda, que este señor estuvo en esta casa algunos años. Estuvo en esta casa algunos años, no sé si todos le conocen. La señorita me mira con un poco de escepticismo. Yo no le conozco. ¿Es la primera vez que viene? ¿Es la primera vez que viene? La primera vez que vengo aquí. Bueno, él solamente fue 48 años gerente de esta casa. Estupendo. Y se fue un día que era una pura mentira, el 28 de diciembre. Yo todavía no me lo creo que se ha ido, pero bueno, dice que sí. Y es hermano del conferenciante. Luego lo debe conocer un poquito. Y por eso dejo que sea él quien le va a presentar. Yo ya no hablo más, simplemente bienvenidos y a empaparnos de lo que diga Antonio es importante. Porque de hecho ahí sabía saber quién nos habla. Pero lo importante es lo que nos diga Adolfo. En cualquier caso, eso, repito, bienvenidos y a escuchar. Pues yo muy breve, porque entre otras cosas casi nos conocemos todos. Lo de menopausia y andropausia tiene un límite muy claro. La menopausia lo marca la retirada de la menstruación y la andropausia, los hombres no queremos saber nada de ella. Porque tampoco tiene fecha, es ir subiendo peldañitos, pero realmente lo más conocido, seguido y preocupante con los médicos por los cambios fisiológicos, etcétera, ha sido la menopausia. Os voy a decir un brevísimo currículum de Adolfo, veterano escritor, nacido en Madrid, criado absolutamente en Asturias, dedicado desde hace casi 40 años a la divulgación y docencia de la medicina natural, aunque en sus comienzos fue un estudiante poco aplicado de la medicina convencional. Abandonó pronto estos estudios para intentar comprender la génesis de las enfermedades y la razón por la cual muchas se convertían en procesos crónicos. Esto le llevó inexorablemente al estudio del comportamiento de las partículas y su relación con la energía vibratoria que rige nuestro organismo, en cuyo campo de acción se mueve el pensamiento. Anunciaros que el próximo, porque es que ha habido un cambio de tema, la próxima conferencia que él nos dé, que será en mayo, será sobre algo sí importante para todos: unos kilos de menos. Y recordaros, para no hacer extensa su 200, 300 números de libros editados y publicados, deciros que los últimos o más así llamativos, he seleccionado media docena: plantas medicinales de todo el mundo, hongos y setas medicinales, psicología cuántica, contaminación electromagnética. ¿Por qué lo he puesto? Porque hace nada he visto una película en televisión donde uno de los principales no podía resistir estar cerca de ni de una pila ni algo que generase electricidad. Fue extraño, pero bueno, me ha llamado. Contaminación electromagnética es un título llamativo. Psicología de la felicidad es otro de los últimos publicados.
y telómeros. Que he tenido que preguntar qué son los telómeros y es algo relacionado con la genética. ¿Cierto? Bien, bien. Para no meter palabras de más y desconocimiento de lo que son los telómeros, aquí lo dejo. Y os paso ya con Adolfo Pérez Agustín, que nos hablará sobre menopausia y andropausia. Hola, buenas tardes. Como siempre me gusta romper inercias y quitar mitos. Lo primero que voy a decir que la menopausia no es una enfermedad. En absoluto. Sería considerar enfermedad la adolescencia. ¿A qué no es una enfermedad ser adolescente? El recién nacido tampoco está enfermo por ser un recién nacido. La menopausia es un cambio adaptativo del cuerpo de la mujer a lo que deberá ser la mejor época de toda su vida. Época en el plano emocional, en el plano biológico, que esté incluida dentro de las especialidades médicas y que se recete, eso solamente es un mercado comercial que no tiene sentido. No debería medicarse una mujer por entrar en un nuevo ciclo. Y digo un nuevo ciclo. Si la mujer sabe aprovechar esa época, vivirá la mejor época de toda su vida. Tiene unos condicionantes ya dentro de su cuerpo que le facilitan que haga lo que nunca se atrevió a hacer. Que sea capaz de pensar cosas que antes no pensaba. La relación social va a mejorar. Pero claro, si la dicen en tono de insulto, cállate, estás menopáusica, no hay quien te aguante. ¿Sabéis por qué se dice tanto eso? Porque hay un predominio de los andrógenos en la menopausia. Los estrógenos bajan, suben los andrógenos, y la mujer empieza a adquirir el coraje que no tenía antes. La facilidad para decidir lo bueno y lo malo que no podía decidir antes. La capacidad de saber, o le doy un beso o le doy una bofetada. Pues lo tengo claro ahora. Hace 20 años no, pero mira, con la menopausia lo tengo todo más claro. Sé exactamente cuándo dar un portazo o cuándo abrir la puerta. Así que ¿dónde está lo peyorativo de criticar ese cambio de carácter? Luego hablaré de los hombres, también, eso es otra cosa. Pero, de verdad, que no es una enfermedad. Es un cambio adaptativo para bien. Ahora bien, como todo cambio, implica que la persona sea consciente de que no todo va a ser igual. Los cambios de la menopausia pueden abarcar desde los 45 años hasta los 60 años sin ningún problema. O sea, no es una época 4 o 5 años. Puede arrastrarlos mucho. Es más, el inicio de la menopausia no es percibido por la mujer. Porque la mujer, cuando percibe que todavía ovula, ella piensa, ya no hay menopausia, todavía no, porque estoy ovulando. Cuando repasemos las hormonas, vemos que sí hay ovulación, pero los óvulos no son fecundos. Pueden ser maduros, pero no fecundos. Y ya no es lo mismo. Hay un cambio en todo el sistema hormonal de la mujer. El endometrio cambia, el útero cambia, los pechos cambia, absolutamente todo. Pero cambio quiere decir cambio. No cambio para mal nada. Otra cosa es que a la mujer os preocupe algo tan banal como son las arrugas. ¿Por qué preocupa tanto las arrugas? Y dice, jo, con la menopausia. Arrugas, osteoporosis. Madre mía, el pelo ya no es el que fue. Pero ¿por qué no pensáis que no todas las mujeres les pasa eso? Unas sí, otras no. La osteoporosis, lo hemos dicho muchas veces, no es una enfermedad, eso sí es una enfermedad inherente a la menopausia. Unas sí, otras no. Pues yo le diría, pues tú mujer elige. Tú elige las que no vas a tener osteoporosis. La que no vas a tener más arrugas de las que tenías hace 5 años. Es más, puede revertir las arrugas. La del pelo puede empezar a tener otra configuración. El pelo puede ser más fuerte, aunque en algunas zonas parezca más débil. Pero el conjunto es una melena que puede ser fuertísima.
Y no os estoy diciendo mentiras. La actitud mental es lo importante. Debéis tener una actitud de decir, menopausia, bien, ya era hora. ¿Cuánto ha tardado la naturaleza? Tenéis que pensarlo en ese punto de vista. Luego nos tocará a los hombres decir algo bueno. Bien, vamos a decir algunas cosas que les ocurren a las mujeres y vamos a dar un remedio. Por ejemplo, el periodo empieza a ser, aunque alguna de vosotras no estáis todavía, yo os pediría, o algunas ya creáis que habéis pasado eso, pensar que este conocimiento va a ayudar a vuestras amigas, a vuestros familiares femeninos, les va a ayudar a todo el mundo. No está mal adquirir conocimientos, aunque diga, esto conmigo no tiene nada que ver, háblame de lo que a mí me interesa, pensar en el prójimo. El periodo empieza a ser irregular, y eso indudablemente. Hoy a los 28 días, mañana a los 15 y luego 3 meses. Y hasta que no pasan 6 meses o un año, no se puede considerar que ha habido ya una falta de ovulación ya perenne. Eso es razonable porque el ovario está cambiando. Hay los bochornos en el rostro. Los bochornos en el rostro, la mujer lo percibe como algo brutal, y es verdad. Hay una vasodilatación y llega la sangre con más fuerza, pero pensar, ¿por qué llega la sangre con tanta fuerza aquí que me noto colorada? Porque está haciendo la sangre está adaptándose al cambio, está proporcionando más oxígeno a la piel de lo que tenía ayer. ¿Proporcionar oxígeno es malo? No, aprovéchalo. Bien, de todas formas, las oleadas de calor, como es el sudor excesivo, molesta más o es más aparatoso para la persona que lo tiene. Pero para los que lo vemos de lejos, no percibimos esos cambios, ni nos preocupan nada, nos importa un bledo, ¿no? ¿Vale? Es como decir que una persona porque sude en verano le vamos a criticar. Vamos a empezar, yo voy a deciros para cada de estas cosas que pueden molestar, cuál es el remedio natural. Los calores, que son por un ensanchamiento del sistema vascular, llega la sangre ahí. Hay un remedio natural, bueno, hay un remedio homeopático bastante rápido, que se llama belladona. Belladona, eso lo compráis en la farmacia, unos glóbulos, lo ponéis debajo de la lengua, los gránulos, y las oleadas de calor bajan inmediatamente. Incluso se puede llegar. Si molesta mucho, yo diría, déjalas. Están curtiendo tu piel, están enriqueciendo tu piel en oxígeno. Pero bueno, si molesta mucho, belladona. La sudoración, veréis que el varón también tiene una especie de síntoma igual. Empieza a sudar más a partir de cierta edad que lo que sudaba antes. La sudoración de la mujer, pues en la espalda, en el pecho, se centra de noche. Pues ahí tenéis una planta maravillosa que se llama la salvia. La salvia puede contribuir a regular el exceso de sudor. Y hablo ya los dos, varones y mujeres. Los cambios en el estado de ánimo. No consintáis que nadie os diga que habéis cambiado para peor. Os estáis haciendo más fuertes. Y más fuerte quiere decir en todos los sentidos. No tenéis por qué tener la dulzura contemplativa, la dulzura de decirse a todo. No, vale, eso fue una época. Podéis ir siendo dulces. Amorosa, lo que os dé la gana, pero determinación. Bueno, esos cambios de estado de ánimo que a veces son muy difíciles de controlar, se controlan en parte con una planta que se llama melisa. Si en vez de utilizar la manzanilla, que yo diría no utilizarla después de comer, porque después de comer no necesitáis un antiespasmódico, me parece un contrasentido, porque no utilizar manzanilla después de comer. La digestión se hace mejor y al mismo tiempo el carácter se modula. Ni irritada ni deprimida. Bueno, no está mal, ya sabéis, la melisa, ¿con qué hicieron los monjes con la melisa hace muchos años? El agua del Carmen. Hombre, eso pertenece a mi abuela, pero yo lo conozco todavía. Una cosa que os preocupa, y a los varones, la flacidez muscular. Los músculos pierden tono y caen. No tienen tono. Y caen de zonas que, ¿qué creéis? ¿Que caen solamente de aquí? ¿Del tríceps? No, hombre, caen de más zonas. Aquí también cae, la papada también cae, la tripita cae,
y los glúteos ya no se sabe dónde están, a ver si los encontramos. Quiere decir, pero todo eso, no lo digo porque luego me voy a reír de nosotros también, no os preocupéis. Quiere decir que todo se cae. A nosotros se nos cae otra cosa más seria, que quede claro, y lo vamos a decir con una sonrisa para no coger complejos. Bueno, la flacidez muscular se puede recuperar si tomáis lo que se llaman aminoácidos ramificados. Hay una abreviatura que se llama BCAA. O sea, cuando vais a una tienda de deportistas, le preguntáis, ¿tienes aminoácidos ramificados? Vale, tengo así, así, tal. Imprescindible para que haga efecto tomarlo antes de moveros. Ya sea de hacer senderismo, de hacer pilates, de ir al gimnasio, da igual. Antes de una actividad física, tomar los aminoácidos ramificados. Y en un tiempo prudencial de 4 o 5 meses, el músculo, mirad qué milagro, empieza a coger tono. Tono no quiere decir que se hace grueso, quiere decir que tiene tono y ya no está flácido. Más cositas que suelen ocurrir. La fatiga. No hay manera de que el cuerpo obedezca. Y esa fatiga puede empezar a los 45 años y quedarse ya de por vida. Pues hay una planta medicinal maravillosa, la descubrieron los rusos, que también son muy listos de vez en cuando, que se llama el Eleuterococo. Esa planta os va a dar la energía que necesitáis corporal y una mente despierta para decir, vale, tengo 55 años, me quedan, si hago juego de cubero, otros tantos, porque vamos a vivir 120 todos, por lo menos me queda lo mismo que he vivido y encima tengo la experiencia, tengo el piso pagado y una pensión. Oh, es mi gran momento, ¿vale? Pero hay que estar fuertes. Bueno, pues utilizar el Eleuterococo para que os dé esa energía el resto de vuestra vida. Más cositas que ocurren a las chicas. La sequedad vaginal, que parece que cuando llega ha venido para quedarse. Vaginesil. No te dices, bueno, que hay cosas más naturales, que no hace falta utilizar esa cosita. Pero sí os voy a decir una cosita sencilla. La sequedad vaginal es por la atrofia de unas glándulas que se llaman las glándulas de Skinner. Y esas glándulas se van atrofiando, pero se recuperan simplemente con masajes que se dé la propia chica, allá donde proceda, ¿vale? No voy a decir cómo, porque no voy a meter ahora para calentar a la gente. Pero sí, pequeños masajes ahí, la chica vuelve a lubricar y se quita un montón de problemas. La frecuencia de cistitis. Suelen aparecer las infecciones de vejiga con muchísima facilidad. Frecuencia de cistitis. Y para ahí vuelvo a tener un producto homeopático de primera categoría. Se llama Cantaris. Cantaris, como cantar. Se saca de una mosca, se llama la cantárida. Se saca el veneno de esa mosca, se llama Cantaris. Se pide así en la farmacia. Debe usted Cantaris y te lo da, te dirán cómo debes tomarlo. Las mastitis. Los quistes benignos, el pecho que ya no es lo que era, el peso tan bonito, redondeado, ya empieza a caer. Bien, ahí ya tenemos los aminoácidos ramificados más la onagra. La onagra se puede tomar o aplicar directamente en el pecho. Los quistes, los benignos, los malignos, pues que los trate el médico, pueden intentar reabsorberse, el organismo puede intentar reabsorberlos. Y el pecho recupera un poquitín, onagra. La osteoporosis, en caso, y aquí lo hemos dicho varias veces, la osteoporosis tiene un tratamiento tan barato que no sé cómo no lo utilizan. Beber agua. Y claro, el agua no nos van a cobrar en la farmacia por el agua. Y eso no va a interesar. Beber suficiente cantidad de agua para hidratar el hueso. No tiene más secreto que hidrata el hueso y no te pongas protectores solares. Eso es más barato también. Si te digo, no te pongas protectores solares ni en invierno ni en verano, sale más barato que ponérselos. Hombre, no os pongáis a las 12 del mediodía vuelta y vuelta. La osteoporosis, agua y fuera protectores solares. Gratuito. ¿Qué más? Bueno, otras cositas como el insomnio, que suele ir acompañado, pues bueno, pues un poco de música y un poco de melatonina, ¿vale? Música dulce,
poneros un programa de televisión de esos aburridos que los hay para dar y tomar, el más aburrido que haya, lo ponéis, va a inducir al sueño, encima tomáis la melatonina, un poquitín de espriego en incienso. ¿Qué tontería es el incienso? Pues claro, ponéis un incienso en el dormitorio, con el espriego, cerráis los ojos, ponéis la televisión esa coñaza, la que nadie aguanta. ¿Cómo no vais a dormir? Y la melatonina. Vale. Bueno, hay otras cositas que suelen... Los cambios en la voz. Pues sí, la mujer va cambiando el tono de voz. Pero claro, si va a tener que mandar órdenes, dar órdenes, porque por lo menos que tenga voz de sargento, ¿sí, no? Con una voz dulce, cariño, ¿me quieres ayudar una puñetera vez? Así no te ayudan a nadie. Saca la voz ahí, estoy hasta los mismos ovarios. Ya, bien, los cambios de la voz sí llegan por el predominio de los andrógenos. Pero ahora luego vamos a ver qué hacemos con los... Y sí, una cosa que fastidia un montón, que es cuando aparece el vello donde no debe aparecer. O sea, de unas zonas íntimas se va, pero en otras aparece. Es que, qué fastidio. Pero bueno, las mujeres, igual que los hombres, se depilan, el bigotillo, todo eso. Y bueno, podemos utilizar lo que se llaman los precursores de estrógenos. ¿Habéis oído hablar antiguamente de las isoflavonas de la soja? Sí. Durante muchos años lo que mandaban todos los médicos. No sé por qué dejaron de mandar. No lo sé, pero se pueden utilizar las isoflavonas. La salvia misma es estrogénica, la alfalfa es estrogénica y algunas plantas que ahora os voy a decir. Eso para el vello facial. Y hay dos problemillas. Veréis que eso sí puede crear problemas de pareja. Cuando hay una disminución del impulso sexual, incluso puede haber una anorgasmia, quiere decir, la mujer ya no tiene orgasmos. Y yo me encuentro que mujeres a partir de cierta edad presumen de ya no tener orgasmos. Yo paso de eso, eso ya. No sé, si presumir de un impulso tan importante como es la necesidad de acariciar y ser acariciada, es que indica algo. Y puede llegar un momento que la mujer, que ayer era una chica que respondía bien, de repente se queda fuera del mercado y dice, cariño, tu cama es la mía. Ya está. Tú en el salón, no sé por qué siempre vamos al salón nosotros, y yo me quedo con la cama de matrimonio que me más cómoda. Bien, pues todo eso se puede corregir, porque hay chicas con 80 años que siguen necesitando ser acariciadas y besadas, y eso es bonito. No les estropean la cara, ¿eh? A ver, ¿quién de vosotras cuando una chica por la mañana amanece sonriente, esplendorosa, le dice, ¿qué? ¿Has tenido una noche agitada, eh? ¿A que lo decís vosotras? Lo notáis. Cuando una chica ha tenido una noche de esas florecientes, lo notáis más que nosotros no vemos nada, pero vosotras decís, anda, ya me contarás cómo ha sido. Bueno, pues todo eso, hay una planta, se llama Vitex, con V, que lo va a restituir en parte. Tampoco va a hacer el milagro, porque si el compañero es odioso, ahí no hay milagro que valga. Bien, pues el Vitex va a ayudar a que otra vez el impulso esté ahí, y si estáis divorciada, pues a comeros el mundo. Hombre, para eso están los viajes de placer ahí. Hombre, que hay cada transatlántico, que ¿quién no se enamora en esos barcos? Imposible. Llegas sin pareja y te salen 4. Bueno, y hay otra cosita que suele ocurrir, además de eso, y eso lo saben los médicos cuando exploran a la chica, que es muy difícil explorar, porque eso se ha cerrado. Aparte, además de la sequedad, eso se cierra, y entonces es muy difícil explorar. Dispareunia se llama. Vale, entonces, claro, la relación sexual no se puede hacer. Bueno, pues yo os voy a dar una receta tan barata. Bueno, cuesta un poquillo, pero nada. Llevaros a la mesilla una copita con cava. Y algunos han reído. Ya lo conocíais, ¿eh? Si es que una copita con cava y un poco de canela. Pero esto es para la chica, ¿eh? Para la chica. La copita, dejar la botella por si acaso quiero repetir, y la canela también para volverse. Copita de cava con canela. Eso hace que se relaje y la mujer esté anatómicamente receptiva. No es un milagro, pero sí ayuda mucho. A poco que la noche sea adecuada, el compañero sea el adecuado, eso empieza a funcionar. ¿Veis cómo no hay problema si estáis en lo mejor? Bueno, ¿y qué ocurre con las hormonas?
Las hormonas cambian todas, nos cambian a nosotros. No os voy a... Lo que más se valora en vosotras son los estrógenos, porque son lo que va a determinar pues parte de la belleza de la piel. Pero los estrógenos ya hemos dicho que tienen que bajar, por si ya no hay óvulos, que van a estar a un nivel alto. Y toman protagonismo, aparte de los andrógenos, lo que se llaman las hormonas gonadotropinas cambian. Son 3 hormonas básicas las que van a cambiar. Si recibís una analítica del médico y la miráis unas siglas que se llaman LH, FSH, esas son hormonas gonadotropas. El médico le es imprescindible saber, para saber en qué momento de vuestra vida estáis y sobre todo para saber si hay algo que no va bien. Gracias a esas hormonas el médico puede detectar un cáncer precoz. Por eso el médico las valora mucho, se llaman gonadotropinas, son las LH, FSH, además de las tiroideas, pero el médico va a valorar porque ahí va a valorar qué pasa por ahí dentro. Bueno, también influyen en nosotros, Nosotros cuando estas hormonas disminuyen la cantidad de espermatozoides y el esperma. El varón no solamente está condicionado por la testosterona, por las hormonas gonadotropas también. Es que vaya nombre que han puesto. Gonadotropas. Bueno, hay una hormona que la mujer empieza a segregar a partir del colesterol y el varón. Veréis cómo el organismo no quiere dejar a la mujer sin hormonas. Y a partir del colesterol fabrica una hormona que se llama pregnenolona. Seguramente no la veréis en casi ninguna analítica, salvo los médicos especializados en el no envejecimiento. Los médicos que quieren que su paciente esté cada día más guapa y que lo pueda pagar, claro, pues sí la valoran estas hormonas, se llama pregnenolona. La pregnenolona se saca a partir del colesterol y ahí tenemos 2 problemas. Si la mujer ha hecho una disminución de la cantidad de grasas en su dieta, el colesterol no se forma. Y si no se forma, déficit hormonal. Y ahí digo de todas, pero entre ellas la pregnenolona. Es la mejor hormona anti-envejecimiento que sigue produciendo el cuerpo de varones y hembras. Sigue produciéndola, siempre y cuando tenga grasas y colesterol. Así que procurar no declarar esa guerra a las grasas, que es injusta, y de tomar lo menos posible esas cosas que llaman estatinas. Dentro de nada, nadie tomará estatinas. Tomará levadura roja de arroz, esas cosas que son más inofensivas. Pero de momento, la industria farmacéutica empuja. Si podéis, no lo toméis, buscar alternativas naturales para controlar vuestro colesterol. Va a intervenir la pregnenolona en evitar que tengáis diabetes. La diabetes 2 es una enfermedad que sí suele ir a partir de cierta edad. Va a impedir que tengáis manifestaciones artríticas y artrósicas. Va a impedir que tengáis problemas de insomnio, depresiones, falta de memoria, pregnenolona. La pregunta que debéis haceros, Ale, te creo, y esto porque el médico no lo sabe. Yo creo que un endocrino sabe todo, incluido esto. Entonces, ¿quién sería el especialista? El endocrino. ¿Quién debería tratar los síntomas de la menopausia? Un endocrino. Ese debería hacer las pautas, pero bueno. Y luego nos queda los andrógenos. Andros, que viene de varón, que los segrega eminentemente la glándula suprarrenal. ¿Dónde está situada esa glándula suprarrenal? Arriba de los riñones. Bien, los segregan en hombres y mujeres. Cuando descienden los estrógenos, suben los andrógenos y sube la testosterona. Ya hemos dicho que ahí están los grandes cambios de la mujer. Bien, el problema es que si hay demasiados andrógenos, pues hay una virilización excesiva de la mujer. La mujer se vuelve viril, muscularmente, facialmente, en todos los sentidos se vuelve viril. Bien, si se cuida un poco y hace las depilaciones, se cuida y toma productos naturales para los estrógenos,
Esa virilización, ya hemos dicho antes, que vendrá de maravilla para encajar la última etapa de su vida, que va a durar un mínimo de 50 años. ¿Sabéis que la disminución la piel seca no está determinada por los estrógenos? No, eso lo dicen los vendedores de estrógenos. No les creo una palabra. La piel seca va a estar determinada por dos cosas. Carencia de grasas, otra vez, carencia de agua. Más barato agua, ya lo veis. Bueno, pues en el varón también. Y por último, ahora nos tocará a los chicos, hay una hormona que determina la longevidad. El que en vez de quedaros entre los 80 y 85 añitos, podéis alcanzar esos 120 años que yo llevo insistiendo ya, la tira de años, investigando sobre ello. Lo digo que yo viviré 120 años, lo dejo grabado, ¿eh? Y cuando ya tenga 119 dirá, ay, es verdad, tenía razón el abuelo este. Mírale con 119, digo, ¿ahora me vais a hacer caso? Ahora no, ahora me aíslo. Me voy solo, me voy a Marte. Ya tengo el billete para Marte. Ahí me pasaré los últimos años. Venga, aquí ya me lo conozco. Bueno, pues hay una hormona que es lo que os va a garantizar una no vejez, la nueva época, la mejor de vuestra vida. Os va a prolongar los años y la calidad de la vida. Y esto no es una especulación mía. Hay una hormona que se llama DHEA, dihidroepiandrosterona. Dihidroepiandrosterona. La segregáis casi por igual, mujeres, varones. La segrega la glándula suprarrenal. Pero esa hormona, mirar otra vez qué puñetera es, depende del colesterol. Esa guerra al colesterol va a pasar la factura a varias generaciones. No se puede combatir un elemento, un lipoide, que la naturaleza del cuerpo sube para defendernos. Otra cosa es que se dispare a 400 o 500, habrá que moderarlo. Eso nos va a pasar mucha factura. Bueno, pues la hormona DHA de origen suprarrenal depende del metabolismo del colesterol. Esta hormona fue objeto de un premio Nobel en los años, no sé si son 35 o 36. Premio Nobel de Medicina a quien la aisló. Y cuando la aislaron, la sacaron al mercado, hemos encontrado por fin el elixir de la eterna juventud. No fue poco, ¿eh? En los años 30. Y el premio Nobel merece nuestro reconocimiento y nuestro estudio. ¿Qué ha quedado de esa hormona actualmente en el mercado farmacéutico? Es una anécdota. Se puede encontrar por internet. Ahora, preguntar en la analítica que os haga sobre hormonas, mirad a ver si la encontráis. ¿Y por qué no aparece siendo la más importante, la que nos da energía? Cualquier persona que tenga un momento de su vida apagado, hundido, en todos los sentidos, emocional, físico, todo, óseo, muscular, que la utilice, que vaya un endocrino, se la pida, o si no, que la compre por internet. Yo la compro por internet. Como se vende sin receta, hormona DHA. Desciende a partir de los 50 años. Pues a elevarla de nuevo. Existe un alimento que es curioso, que yo lo encontré casi por casualidad, se llama el ñame. ¿Alguna? El ñame. Es como un tubérculo parecido a la yuca. Y decir, ya sabéis por qué países se venden. Aquí en España no existe. Pero no sé si en Perú, Colombia, el ñame es una comida habitual. Pues del ñame sacan dos hormonas, la pregnenolona y la DHEA, de un alimento. Y yo me pregunto, bueno, pues os a tomar un alimento, ¿por qué no tomáis el ñame? ¿Entendéis? Es barato, es inofensivo, pero se lo tendréis que tomar toda la vida. Así que figuraros, pero os voy a dar remedios. Si tengo que seleccionar alguna planta para chicas en esa edad, yo seleccionaría una que lo descubrieron los chinos, son que tener hijos, mira que son la cantidad de chinos que hay. Utilizan el Dong Quai, la consideran el ginseng femenino por excelencia.
pues ¿qué hace? Lo que cualquier ginseng, eleva el umbral emocional de la persona, el umbral del tono, y la mente funciona mejor, y la relación social mejora porque en lugar de adoptar una actitud pasiva, adopta una actitud de protagonismo. Ya no quiere estar en segunda fila, ya empieza a ser protagonista. ¿Ves cómo has dicho que es la mejor etapa de la mujer? Protagonismo, que la mujer tomáis. Bien, pues el Don Quai, que se llama Angélica China, si estáis deprimidas, va a ayudar. Si estáis falta de tono, va a ayudar. Si tenéis problemas articulares, va a ayudar. Si tenéis problemas de hipertensión, va a ayudar. Va a actuar en prácticamente un montón de enfermedades que casi merece la pena tomar. En las hepatopatías también va a hacer un buen efecto. Y luego, en una patología que se resiste al tratamiento, como son las migrañas, también aumenta la libido, o sea, el impulso, la necesidad de acariciar y ser acariciada. Don Quai. Disculpe, ¿se escribe con K o con...? Do-O-N-G, y luego separado Quai con Q. Q-U-I. Muy bien, gracias. Bien, en cuanto a los proestrógenos, las hierbas que van a ayudar a que el cuerpo femenino siga produciendo estrógenos, no hay ninguna verdaderamente decisiva. Hay algunas como el Vitex que puede tener algún efecto, pero si tengo que seleccionar una que podéis consumirla todos los días de una manera que ni siquiera lo sabéis, pues yo os voy a decir el lúpulo, que se encuentra ¿en qué bebida? La cerveza. La cerveza. Pero eso lo sabéis, que el lúpulo es estrogénico, que la cerveza es estrogénica. Por eso el varón que toma mucho lúpulo puede tener ginecomastia, puede tener pechos, y de hecho lo tienen. A poco que el varón sea un poco gordito, va a desarrollar la mama también. Entonces yo diría, el lúpulo, varones, a partir de cierta edad ni se os ocurra, o sea, la cerveza no. Ya sé que ha dicho, me has fastidiado el resto de mi vida. Que no puedo tener... Sí, yo te he avisado. Varones, a partir de cierta edad, la cerveza no, tiene lúpulo, es estrogénica, y lo que no necesitamos son estrógenos. Vosotras sí. Así que la cerveza, maravillosa para chicas. Incluso entre la cerveza y la onagra, a lo mejor el pecho y como decían los aminoácidos ramificados, a lo mejor el pecho vuelve a su sitio donde estaba. Ah, bienvenido a casa. Pues estupendo. Vale. Perdón, la cerveza equivale lo mismo hoy la cerveza, el ópulo. El lúpulo. El ópulo. Ah, ¿esto cómo se llama? Ay, a la levadura es igual, las dos cosas valen. No. Vale. Nada. De todas las plantas que conocemos, el lúpulo es la más estrogénica que hay. Ahora, si no queréis la cerveza, por aquello del alcohol o lo que sea, bueno, pues tomarla en hierba, para que Dios os coja confesadas, porque es que sabe amarga. Eso no hay manera de quitarle el amargor, precisamente es lo que le da el amargor a la cerveza. ¿Qué más? Pues hay una manera que es realizar ejercicio, pero el ejercicio, para que sea útil, debe ser muy moderado. Cuando el ejercicio es extenuante, hay cansancio, se produce el aumento de radicales libres por un proceso de oxidación, se aumentan. Es un proceso oxidativo que llega rápidamente. Entonces, hacer ejercicio, pero placentero. Eso sí puede contribuir a todo en general. Y más cositas. Pues... Bueno, no, le dejamos... Vamos a hablar de los varones. Pobrecitos. Vamos a hablar de ellos. Bueno. Pues sí, os voy a decir el último descubrimiento. Bueno, para regular los estrógenos se llama DIM. Bueno, es un indol que lo sacan como todos los indoles de las crucíferas. Las crucíferas, sabéis que están teniendo un protagonismo muy grande en medicina natural, por lo que sacamos de ella. Por ejemplo, para el cáncer, otro indol se utiliza para el cáncer de mama. Este indol se utiliza para cuando los estrógenos están muy malos. Se saca creo que del brécol. Tiene una ventaja que regula el peso corporal también. Aumenta la libido, regula el peso y no parece que contribuya al cáncer de mama, sino todo lo contrario, como cualquier indol puede contribuir a que no se desarrolle. Repito las siglas DIM, ventanas rolares. Bueno, y ahora nos vamos a los chavales.
La andropausia es un invento. Lo mismo que os acabo de decir nada más empezar, que la menopausia no es una enfermedad, sino un cambio. No es una enfermedad, vale, queda claro, no puede porque tienen que ser un especialista. La andropausia no existe. Es un invento para homologarnos. Ya somos iguales a las mujeres. No, somos un poco diferentes, digo yo. Si no, que nos miren entre piernas, ya veremos si somos diferentes. Quiere decir, no somos iguales, somos diferentes y por eso nos gustamos tanto, por la gran diferencia que existe. La andropausia no existe, es un invento de la medicina química para medicar a los hombres. El hombre no tiene ningún cese. Otra cosa es que tenga cambios, pero vamos a ver los cambios que tiene el varón. Los otros, los de la calle, nosotros no tenemos esas cosas. Bien, el varón sigue siendo fértil hasta el último día de su vida. Hasta el último día. Sigue siendo fértil. Incluso hasta post-mortem durante hasta 48 horas. Entonces no hay cese de una función, no hay un cese de fertilidad. Otra cosa es que de esos millones de espermatozoides vigorosos que salen ahí, empiezan a estar un poquitín cansados. Y se agotan a mitad del camino, ya no llegan a la mitad del camino, ya se han agotado. Bueno, se agota uno. Pues ese uno, el más fuerte, aún así se agota y no llega a fecundar a la chica. Pero para eso está la inseminación artificial, le extraen, le quitan y ya tenemos a la chica embarazada. Pero no tenemos ningún cese, para bien o para mal, ¿eh? Ahora, sí tenemos cositas, porque bueno, cositas sí tenemos, obviamente. Los niveles de testosterona bajan un poquito. Y sabéis que los varones tenemos un condicionamiento en todos los sentidos de la testosterona. Dependemos de ella para todo. Para la fuerza, para la agresividad, para el intelecto, para el desarrollo muscular, para los huesos. Tenemos unos huesos más poderosos que las chicas porque tenemos testosterona por todos los lados y eso contribuye a que el hueso se haga fuerte. Los músculos del varón responden enseguida al ejercicio gracias a la testosterona. No es ni bueno ni malo. Lo que ganamos en fuerza lo perdemos en elasticidad. Las mujeres sois elásticas y eso os da una capacidad de adaptación impresionante. Una chica me puede poner a mí una pierna en el hombro con la misma facilidad que yo le pongo la mano. ¡Wow! ¡Qué elasticidad tienen las chicas! Es así, sois así. La naturaleza os ha hecho muy elásticas y por eso sois más elegantes. Os va a sentar bien cualquier vestido que os pongáis. A nosotros ya, sacándonos el traje, poco más nos sienta bien. Bien. ¿Qué le pasa al varón? Para que nos comprendáis un poco y nos perdonéis, lo mismo que nosotros os comprendemos a vosotras. Pues también tenemos unos cambios radicales de actitud y comportamiento. El varón se vuelve terco. Quien tiene pareja lo sabe. La mujer dice, ¿terco? Más que terco, cabezota. No hay que le haga razonar, ya me da igual el tono, lo que le pase. Se vuelve terco, porque la terquedad está a su defensa. Se vuelve terco para conservar lo que está haciendo, lo que tiene, lo que piensa. Si lo obligas a cambiar, a adaptarse, es un riesgo. ¿Pues qué hago? Obstinado. Aquí no me mueve nadie. Bien, pero dentro de eso nos volvemos más frágiles. A que el varón a partir de cierta edad es más llorón. Con una facilidad para soltar las lagrimitas, ¿qué lo iba a decir? Lo fuertote que era a los 50 años, fíjate. Ahora lo sensible. Sí, verdaderamente el estado de ánimo del varón empieza a ser más frágil. Tiene mucha tendencia a la depresión, nos dice. Puede padecer un insomnio difícil de solucionar. Y fatiga. Y cuando los varones nos notamos que no tenemos la resistencia de antes, nos entra un cabreo enorme contra la vida, contra nosotros, contra todo el mundo. Nos gustaría seguir fuertes, poderosos como éramos antes. Pues va a ser que no, hermoso. Adáptate también. Bien, ¿qué más le suele ocurrir al varón? La osteoporosis en el varón llega más tarde y no suele ser tan fuerte. En porcentaje, 5 mujeres con osteoporosis, 1 en el varón. Pero también nos puede llegar. El pelo. Pero como a nosotros ser calvos nos importa un bledo, porque nos habéis dicho que estamos guapísimos,
Y con las canas ya ni se sabe. ¡Oh! Pues ya está, lo llevamos bien, vosotras no, pero viene bien. Yo sé que en realidad lo hacéis por nosotros, decir, que no, que te sientan bien las canas. No, vale, vale. Y os creemos. Qué ingenuos somos, lo creemos. Bueno, sudamos de noche todo lo que podemos y un poquito más. Tenemos dolores de cabeza también. Y sobre todo hay unos problemas de agilidad física. Y es lo que debéis luchar los varones. Más que la fortaleza se pierde la destreza física. Mirar la gente en el metro. Cómo baja las escaleras. Mirar la edad. Por cómo bajan sabéis su condición física. Hay gente que baja francamente mal, lento, y a pesar que tiene el pasamanos lo agarra fuerte. Y otros, probar a ver quién de vosotros, la próxima vez que vaya en metro, es capaz de bajar las escaleras del metro por la mitad y rápidamente. Una prueba de fuego para ver vuestra agilidad. Bueno, tener a alguien delante para que os lo coja, pues de caso os dais el borrón. Pero es una prueba de fuego, ¿eh? A mí ¿sabéis lo que peor me sienta a mí? Que alguien se levante para cederme el asiento en el metro. ¡Le estrangularía! Digo, tú me has mirado a mí, ¿quieres que te enseñe mi carnet de profesor de artes marciales? Te voy a dar. Y yo, no, si estoy bien así. No. Nunca pidáis un asiento en el metro. Dignidad. El metro es para los que están mal. Y yo estoy con una rosa. Así que cuando vais al metro, negaros. Al revés, vosotras sois las que os levantáis. Me gustaría ver una señora de 70 años levantándose para ceder el asiento a una de 50. Al revés. La señora mayor ve a la chica así un poquitín dobladilla. Venga, cariño, siéntate aquí. Me gustaría verlas así. Digo, esta es una mujer mayor. Esta es una de las que me gusta. Bueno, y ya, por desgracia, a los hombres nos afecta demasiado lo que tenemos entre la entrepierna. Eso está ahí. La mujer, cuando ya es cierta edad y empieza a no sentir el deseo, lo pasa hasta bien. Si va a pasar de este rollo ya. Qué bien, me he librado. Pero el varón no. Los varones nos afecta mucho en todos los sentidos. Y tanto en lo que más le afecta al varón, fijaros, no es la capacidad de, lo puedo decir con mayúscula porque ya no sé, aquí no hay ningún niño. No, nadie se escandaliza. La capacidad de elección, no. La capacidad de respuesta. Hay un momento en el varón en que ya no le basta su hembra al alcance. No falta la chispa. ¿Qué me ha pasado? Pero si hasta ayer, mirándole el pelo, con que miras el pelo ya, ¿qué te ha pasado? El impulso se viene abajo y empieza a ver, no es que se vuelva frío, pero empieza a ver que necesita algo mucho más importante. ¿Qué necesita? Ya no le basta con la parte física de la mujer, necesita la parte afectiva. Es el momento cumbre. Si espabila, va a tener todo, la parte física, la respuesta física, y algo que antes no valoraba, la parte afectiva, delicadeza, ternura, las palabras bonitas, el entorno. Si el varón se olvida de ir al ataque, y se lo toma con calma, ese impulso vuelve a suceder. Esa es la razón, y sé que eso no lo puedo decir con orgullo ni con nada, sino de que los varones muchas veces al llegar a cierta edad vamos buscando las alegrías en las chicas más jóvenes, porque las chicas jóvenes tienen precisamente eso, la alegría, y a lo mejor las chicas mayores han renunciado ya. Pues oye, renuncia tú si quieres, pero no vas a renunciar a mí también, cariño, a lo que tú quieras. Bien, el varón llega un momento que ya no le basta con tenerlo a su alcance, necesita algo más, necesita la magia. A ver, ¿qué libro habla de la magia? Si el Kama Sutra y todas esas cosas solamente son técnicas, ¿qué rollo de libros? Solamente la parte, si arriba, abajo, de lado, ¿qué rollo? ¿Por qué no? ¿No habrá un libro que trate la sexualidad de un punto de vista diferente? Vamos, cariño, vamos a recuperar la magia. ¿A qué edad te refieres? ¿A los 18? Bueno, podemos retroceder a los 18, que sí que había magia y otras cosas. Bien, el varón va disminuyendo lo que es la vesícula seminal. Cada vez se llena menos y necesita más tiempo. Y sabéis que cuando la vesícula seminal del varón, no lo vais a saber, está llena, el varón está deseando pues tener una chica al lado, porque necesita sacarlo, ¿vale?
Pues esa vesícula seminal con el paso de los años se llena más tarde. Yo he dicho siempre que cuando un varón, y ya voy a hablar de eso, tiene disfunción eréctil, necesita una compañera adecuada. Y digo adecuada, no le basta una compañera, es una compañera adecuada. El 90 y tantos % se recuperan inmediatamente si su pareja es la adecuada. No es la parte física lo que fracasa. No es la parte física. La prueba que no es la parte física, que cuando un varón ve que eso ya no es lo que era y se pone un chute de testosterona, no consigue nada. No, eso es la parte física. Ahora, que se vuelva a enamorar. La ventaja del divorcio es que no volvemos a enamorar otra vez y podemos dejar de hacer las tonterías que hacíamos antes. Bueno, el varón tiene también, y ya para ver si termino ya, un periodo refractario mayor. Vamos a ver qué es. Después de hacer el amor, a los 18 años, pues el chico ya estaba listo. Ha pasado un minuto y ya. O sea, una cabezadita y a los 5 minutos ya pido otra vez a María. María, ya, pero chico, qué rápido. Estos son los 18 añitos. Pero luego el periodo refractario se va haciendo mayor. Y el periodo refractario puede ser de horas o días. Y ya no te digo semanas para no desmoralizar a nadie, ¿eh? Pero puede ser, al menos lo dejamos en semanas. O sea que no está dispuesto el chico hasta que no pasen 15 días. Bueno, coño, para eso tienes pareja, habla con ella, ponernos de acuerdo, ¿vale? Yo me voy con el vecino en el momento que tú estás en esa fase. Yo qué sé, no sé, alguna cosita habrá que llegar a un acuerdo. Bueno, ¿y qué pueden tomar los chicos? Los chicos siempre hay un aminoácido que es para mí el preferido, que es la L-arginina, L-arginina. Es el aminoácido number one, o sea, es que no hay tu tía. Al varón nos recupera, nos deja en otra etapa. Pero vamos a ver, no convierta a un varón de 60 años en un macho de 18. No nos equivoquemos, seguirá teniendo 60 años o 50 años. La L-arginina es el aminoácido imprescindible para los varones de por vida. Si quiere conservar todo lo que tenía, la mente, el cuerpo y la entrepierna. Y eso de por vida. Y no hace daño en absoluto. Nada. Pues... ¿y qué le recomiendo yo, aparte de la arginina? Bueno, hay una cosa que es el polen. Polen ese de las abejas. El polen de las abejas hace un milagro, porque si se está quedando calvo, puedes recuperar eso. Si están saliendo arruguitas, puedes recuperar la piel. Si la vesícula seminal se queda hueca, puede volver a tener líquido. Si los espermatozoides están zánganos del todo, pueden volver a moverse. Y si tiene algo de próstata, se le corrige con polen. ¿Sabes lo que es el polen, no? Sí. Una cucharada de polen. Así que ya sabéis a vuestras parejas, ahora en la primavera, que viene muy bien, no les regaléis corbatas. Coño, frasco de polen. ¿Y esto para qué me lo traes, cariño? No, tú tómatelo y calla. Es que te noto un poquitín alicaído. Le regaléis el polen y el chico enseguida cogerá la indirecta. Esto es que no cumplo bien, María. No, tú lo haces muy bien. No me cajo de ti. Vale, un poquitín de palabras engañosas. Y el polen, una cucharada, que lo mastique bien y recupera a los varones rápidamente, es inofensivo. Y bueno, y he puesto al final, por favor, parejas, hablarlo todo en pareja. ¿Por qué tenéis que ir al psicólogo tanto? ¿Por qué no lo habláis entre vosotros? Cualquier problema de este tipo, cualquier problema, hablarlo entre vosotros. Acudir al psicólogo, que él no está en vuestro pellejo. El psicólogo entiende, pero no siente. El que siente es el que padece el problema. Así que el psicólogo desde la lejanía puede ayudar. ¿Alguna preguntita? Porque justo ahora ya, venga, no seáis tímidas, aunque sea una pregunta verde, me gustan. A ver. Pues yo creo que aquí en España no vamos tanto al psicólogo, si acaso al psiquiatra. ¿Pero pintas bien el psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia entre un No, psicólogo? pero apartar los tornillos. Aquí no es como en América, ¿eh? No es como en América, que para todo utilizan el psicólogo. Sí, yo creo que ahora sí. Ahora sí el psicólogo ha cogido protagonismo, nos trata de arreglar algo que debíamos arreglar. Le dije el otro día a una enferma en mi casa, le dije yo, ¿por qué crees que tu problema te lo puede arreglar una planta medicinal?
Digo, ¿por qué confías en algo externo? Tú tomas la planta, se te acaban tus problemillas, digo, emocionales. ¿Por qué? Digo, esto no es así. Digo, ¿tú no crees que tus problemas requieren que tú trabajes por solucionar tu problema? La felicidad siempre supone un esfuerzo. No llega, la adquirimos nosotros. Ir a un psicólogo está bien cuando ya no podamos más. O porque nos den unas patas, pero el esfuerzo es nuestro. Si queréis ser felices, si queréis llevaros bien con quien sea, hacer un esfuerzo vosotros. Está muy bien, yo no sé, ir a las parejas que van a un psicólogo, bueno, muy bien, cuando todo ha fracasado. Más cositas. Sí, Adolfo, una pregunta un poco extraña. En algunos países latinoamericanos, incluido uno que he tenido que viajar varias veces y tal, quería saber, de alguna forma, ofrecen popularmente una comida que yo creo que es, vamos, no estoy seguro ni siquiera, digamos, que tenga los efectos que dicen que tiene y tal, pero quería saber tu opinión como técnico y tal. En Ecuador, concretamente, ofrecen el caldo de tronquito. ¿El caldo de? Tronquito. Tronquito. Entonces, se trata para... Bueno, aquí las sopas, eso son muy conocidas y tal. Y entonces el caldo tronquito, teóricamente, es el caldo, digamos, del toro, del pene del toro, digamos, elaborado. Dicen, lo venden como una especie de Viagra y tal, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es un mito tal, ¿no? Pero Absolutamente. quería saber tu opinión. Absolutamente, como los cuernos del rinoceronte. Dejemos a los animalitos su parte vital. No hagamos eso. Pero indudablemente, si tú crees que algo va a funcionar, ya ha empezado a funcionar. Claro, por eso te lo preguntaba, porque si es en realidad una venta Es psicológica. que si tú te llevas una guapa moza, te tomas el caldito ahí, la guapa moza te mira con ojitos y tú le dices que te vas a tomar eso para hacerle pasar una buena noche. ¿Qué pasa? Que empezáis a hablar de la buena noche, lo que se va a hacer, hay miradas insinuantes y estáis creando un clima favorable a lo que va a venir. Con el caldito no, seguramente funcionará. Habéis creado un clima favorable a ello, mejor que hablando de la suegra a gritos, ¿no? Entonces, todos esos afrodisíacos, el tiempo los pone en su sitio. De los afrodisíacos que tengo yo, son los que utiliza la medicina natural, con cierta reserva, que os he dicho, la arginina lo utilizan hasta los médicos, el ginkgo biloba porque aumenta la cantidad de sangre en los cuerpos cavernosos. Eso es un efecto que está fácil de demostrar. El tribulus se utiliza muchísimo, parece que aumenta los niveles de testosterona. El zinc aumenta la eficacia de la próstata. Es que si la próstata está hipertrofiada, está comprimiendo, no va a funcionar nada bien. Y eso los que se operan de próstata ya pueden encomendarse a Dios, porque a lo mejor no vuelven a funcionar. Eso hay que advertírselos. Cuidado, déjale la próstata donde la tiene, que algo le servirá. Bueno, hay una planta que lo utilizaban los indios Sioux, y cariñosos eran un montón, que es la damiana. La damiana lo utilizaban cuando uno de los dos había perdido el impulso sexual, no le apetecía, punto y final. Y está en la historia, quiere decir, me parece que le llamaban turnera afrodisíaca, o sea, está claro el nombre en latino, para lo que servía. Hombre, si los indios Sioux la han popularizado, yo les creería, porque machos eran un montón, por lo menos en las películas. Y luego hay otra, que fijaros, esta es muy curiosa, que se llama la hierba de cabra arrecha. La hierba de cabra, no sé si es peruana por ahí, bueno, de esos países latinos, ellos descubrieron que cuando los animales se iban a parear, comían una determinada hierba, el macho y la hembra, y que enseguida iban como fogosos. Bueno, la probaron y parece ser que da resultados. Se llama hierba de cabra arrecha. Yo no sabía que lo de arrecha significaba caliente. Sí, Caliente, bueno, pues no lo sabía, pues la hierba de cabra está dentro del arsenal que se puede utilizar en chicos y en chicas. Y más, por ejemplo, al varón le podría recomendar otra cosa, que es la ortiga verde. ¿Conocen la ortiga verde? Eso que pica. Pues da pena ver a la gente cuando ve algo de ortiga que lo pisotea, no saben lo que es la ortiga.
Es una planta extraordinaria, en ensaladas es exquisita y es la planta más rica en minerales y oligoelementos que existe en la naturaleza, superando la cola de caballo, que ya es superar a una planta. Y para la próstata y la virilidad no hay otra. Y fíjate, la gente la pisotea. Pero comerla en ensalada que pica la boca. No. Métela en agua caliente un ratillo, como haces con el pulpo. ¿No? Tú, el pulpo no lo escaldas en agua caliente, bueno, sí, más o menos, ¿no? Escáldalo un poquito, ahora ponlo en ensalada, sabe rica. Hay otra planta que es similar que la gente pisotea, que es el diente de león. ¿Se puede tomar té de la ortiga? Sí, perfectamente. Si no la quieres en ensalada, te haces el té. Por si acaso me dice algo. Pero para chicas va bien, pero yo digo para chicos, ¿vale? Porque es que hay un montón de cosas que le van a ayudar al chico, entre ellos enfermedades de próstata, disfunción eréctil, problemas de huesos, pérdida de vitalidad. O sea, al chico le viene especialmente bien. ¿Y cuál tenemos otra? La maca, tal vez. La maca. ¿Nos creemos lo de la maca o es un invento? A ver, yo como no la he tomado, pues no puedo decir mi experiencia con la maca. Con otras sí, confieso, colorado, me pongo colorado, digo, alguna vez se la he tomado, yo lo siento mucho, he pecado. Pero la maca no la he tomado, porque tengo mis dudas de que realmente sea eficaz. A ver, ¿la han vendido, la han metido en el mercado occidental porque les sobraba maca? Y dijeron, ¿la solución? Pues como hacen los del vino. ¿Cómo podemos vender vino? ¿Cómo podemos vender maca? Decir que cura la disfunción eréctil. Ahí tienen todos los varones tomándolo. ¿Y si no es cierto? ¿Y si? Bueno, viene bien, es un energizante, adaptógeno. Bueno, nadie confiesa haberlo tomado. Pues entonces, claro, madre mía. Pues ya lo sabéis, la maca, tengo mis dudas de que sirva para algo. Sin embargo, hasta que te he dicho, ginkgo, triulos, la ortiga, damiana, arginina, moira, puama, hierba de cabra, es así. Y hay otras, hay muchas. Para estas hay un producto que viene muy bien para la mente que se llama fosfatidilcolina. Vaya nombre, lo que no sé cómo me acuerdo. Fosfatidilcolina. Lo de la colina no os pongáis a reír, que siempre que lo digo la gente se ríe. Digo, pues sí. A lo mejor le llama colina por algo. Bien, quiere decir que va bien para... Esa la compráis a los chicos, a vuestra pareja, que se queje de la memoria. En realidad, sí vale para la memoria, pero en realidad lo que va a valer es para lo otro. Pero vosotros decís, cariño, te he comprado esto porque te veo que estás perdiendo la memoria. No, lo que está perdiendo es otra cosa. Pero le compráis la fosfatidilcolina, le va a venir bien para la memoria y para la cosita. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada. Un segundito. Sí. No tiene mucho que ver, pero cuando he hablado antes de la piel seca, que es por falta de agua, ¿tiene eso algo también que ver un poco con el cáncer de piel? Porque yo lo he tenido, bueno, epitelioma, y la verdad es que no bebo agua. Me cuesta mucho beber agua y no me lo pide el cuerpo. Si como pescado, eso sí, pero normalmente suelo comer bastante verdura y... Tú sabes el daño que te estás haciendo. Sí, te diré por qué te ocurre. Existe la pérdida del reflejo de la sed. Con el paso del tiempo... Bueno, para mí ha sido siempre, no... Bueno, pongamos que de nacimiento sí. no te hicieron el reflejo de la sed. El reflejo de la sed el niño no lo tiene. Tiene el reflejo de succión, de mamar, pero no el reflejo de tener sed. Él tiene el reflejo cuando necesita comer, energía, pero no cuando necesita beber. Pero bueno, cualquier mamá le hace el reflejo de la sed y ya desde pequeñitos le da la cucharita con un poquito de agua, aunque al niño no le gusta mucho. A mí no me lo han hecho. A mí no me lo han debido hacer. No te quiero. El reflejo de la sed se hace en la niñez. Hay que hacerlo. Bien, tú suponte que está atrofiado. No lo hiciste nunca, eso es muy grave. Eso si no es un problema de la hormona antidiurética. Es una hormona de origen hipofisario. Si no es un problema de ahí, que vamos a suponer que no lo es. Bien, que es un problema de que no te hicieron el reflejo de la sed. Pues háztelo. Empieza a beber agua a sorbitos cuando no tengas sed. Poco a poco lo harás. No suprimas nunca la sal. Si suprimes la sal, claro, el reflejo no aparece. Necesitamos sal
para que la boca se llene de saliva, otra vez saliva, sal, mira, ¿a qué no es una casualidad que se llame saliva? No, no es una casualidad. Bien, necesitamos sal en los alimentos, necesitamos sal en las comidas, y el reflejo de la sed se hace. Tú, de pequeñita, ¿nunca has cogido un poquito de sal y te lo has tomado? No lo recuerdo. No, sí, yo lo tomaba, me encantaba. Eso hace que el organismo te pida agua inmediatamente. Eso se utiliza en el desierto, en los países muy cálidos, para que la gente beba más agua de la que cree necesitar. Le das alimentos salados, inmediatamente pides agua. O sea que suprimir la sal en los alimentos, aparte que es un error de salud gravísimo, producto de una mala información, que provoca una deshidratación. ¿Estás tú en los dos momentos? ¿Poca sal, poca agua? Sí, poca agua de siempre. Poca sal, sí, de siempre también. No suelo poner mucha sal. Qué Sí, pena. a mí me acusan de que... Porque no tenemos tiempo de hablar para que te vale la sal. Bien, pero ya te lo he dicho ahora. Aumenta tu ración de sal y en las comidas pon agua. Sí. Hidrata, bebe agua, hidrata tus alimentos. Con agua y con sal. Hazlo por ti misma. Solamente a lo mejor vas a tardar en desarrollar ese reflejo 4 meses, y creo que con menos. 3 o 4 meses desarrollas el reflejo de la sed. ¿Sabes que muchos ancianos viven deshidratados perennemente porque se les ha atrofiado el reflejo? Pero deshidratados, así no hay cuerpo que funcione. Y cuando llegan a la urgencia, lo primero que hace el médico es hidratarle. Lo primero, nada más verle, decir, otro día deshidratado. Le ponen el suero, y ya veremos ahora qué hacemos con él. De momento se hidratan, han perdido el reflejo. Y si escuchan las tonterías de que no hay que beber agua en las comidas, porque esa es una tontería de juzgado de guardia, ¿eh? Yo diría, mira, la próxima vez que escuche a alguien, de verdad, le doy un grito. ¿Cómo habéis dicho que no hay que beber agua en las comidas? ¿Quién fue el tonto que dijo eso? Porque hay que ser tonto. Bien, ya tiene la solución para ti. ¿Queréis tener una piel resplandeciente? Toda la vida. Agua, sal y grasas. Porque la piel, fijaros una chica cuando engorda 3 kilillos. ¿Qué? Dice, sí, os he engordado aquí, pero mírale la cara. La cara ha mejorado. Habrá ganado 3 kilillos en la cadera, pero la cara ha mejorado. Porque ha aumentado la cantidad de grasa. Y ya tenemos que la grasa rellena. No es el colágeno ni nada, es la grasa la que tiene que rellenar todo eso. Las arrugas de expresión son producidas porque la piel en el momento de... se contrae y no se relaja bien. Grasa, tomar grasa en las comidas, sí. Rodolfo, cuando dices lo del agua en las comidas y tal, no depende del tipo de comida que estés tomando. Indudablemente, si te haces una sopita de fideos, necesitarás menos, pero no suprimas el agua. Indudablemente las verduras tienen hasta un 80 o 90% de agua, una verdurita, ¿vale? Pero aún así yo te diría, el medio litro de agua, ¿esto qué es un medio litro? Pues esto no debe faltar en una comida, esto es la cantidad mínima. Decid quién de vuestros amigos toma esto al día, a la hora de comer. A que casi nadie. Sí, yo sé. Porque un ignorante le dijo que el agua estropea la digestión. Y ese ignorante tuvo éxito. Le han hecho caso en medio mundo. Como lo de hacer 5 comidas al día. Mira, hay cosas de verdad que no. No sé cómo se pueden mantener tonterías así, 5 comidas al día. Y el páncreas tuyo que se va a quejar, un día va a explotar. Una diabetes, 2 no, vas a tener la 3 y la 4 juntas, si hace falta. Todo eso lo tengo yo. Pero vamos. 4. Bien. Sí, pero, perdón, 5 comidas en tiempo sí cuando trabajaba.